Ah, ok. Listo, entonces esos últimos 15 minutos yo les había dicho son 3 presentaciones y fue mucha información. Arrancamos desde, bueno, utilidad y significado, como ese contraste que puede haber ahí, esos dos polos que debemos considerarlos a la hora de definir requerimientos y a partir de ahí dijimos, hay unos requerimientos funcionales y unos requerimientos no funcionales. Muy bien, todo ese conjunto hace parte de requerimientos técnicos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, qué son requerimientos, el proceso de definición de requerimientos, algo que se conoce como espacio de objetivos y espacio de diseño, tipos de requerimientos, atributos de esos requerimientos, jerarquía y algunas conclusiones. Arranquemos. ¿Qué son requerimientos? Ojo, son las funciones y características necesarias para concebir, diseñar e implementar un sistema, producto o artefacto. Funciones y características necesarias, ¿ok? Aquí lo de la necesidad es muy importante porque básicamente la necesidad es lo que debe resolver el problema y está ligado ese problema a unas personas determinadas, a una población. Entonces, esas poblaciones tienen esas necesidades y es a través de la solución que nosotros vamos a satisfacer esas necesidades. También lo pueden entender como deseos. Entonces, son funciones y características deseadas para concebir, diseñar e implementar un sistema, producto o artefacto. Ojo, se enfoca en qué, no en el cómo. Ahorita yo les decía en los diagramas de bloques. No piensen en cómo hacerlo. Por lo pronto, hasta ese nivel, hasta el nivel en que estamos de esta primera etapa de identificación de la problemática, debemos enfocarnos en el qué, no en el cómo. El cómo viene después cuando busquemos soluciones, pero hasta ahora debemos enfocarnos en el qué es lo que se quiere. ¿Listo? Ese, ustedes van a estar, es como esa pugna que hay entre el bien y el mal. Eso es una vaina ahí como fue puchica, en todo momento ustedes están pensando en el cómo. Traten de bajarle al cómo y pensar más bien en el qué. Si ustedes hacen ese ejercicio, si son lo suficientemente juiciosos, respiran profundo, no se dejan llevar por ese demonio del cómo, hasta, digamos, guárdenlo, esa energía de pensarse el cómo, guárdensela para dentro de unas 3 semanas, ¿ok? Estas 2 y media, 2 semanas después de Semana Santa, digamos, piensen, enfóquese en el qué es lo que se quiere. Se debe especificar en cada nivel del sistema, ya lo vimos los niveles, si es del nivel de sistema, funciones, subsistemas y componentes. Desde el más alto lenguaje, es un lenguaje natural, hasta el de componentes, que es un lenguaje más de ingeniería. ¿Ok? Ojo, y los requerimientos transforman las expectativas, que son los deseos de los interesados, usuarios, clientes y demás, en declaraciones que deben ser logradas. Es decir, que digamos que usualmente las personas que tienen las necesidades no son ingenieros, pues es lo normal. Son personas, son pacientes, son niños, son comunidades en los barrios. Entonces, no pueden hacer declaraciones de ingeniería, no pueden utilizar el lenguaje de ingeniería que ustedes sí. Muy bien, ustedes lo que hacen entonces es transformar los deseos de estas personas ya en lenguaje de ingeniería, que serían los requerimientos. Lo que les comentaba ahorita en términos de los diagramas de bloques es que describen entonces las entradas, salidas y relaciones. ¿Sí? Digamos que aclara el asunto de las entradas, las salidas y las funciones que hay en esos bloques funcionales. Esos serían los requerimientos. Muy bien. Bueno, aquí una caricatura de usualmente pensamos que esta primera Profe, etapa. Sí, 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 Juan Manuel. qué pena, ¿te puedes volver un momento, por favor? Claro. Torre foto, listo, ahí ya. Okay. ¿Ella pregunta o era porque estabas tomando foto? ¿Qué? Ya sí, pues estaba tomando foto, gracias. Ya, ya, ya. Muy bien, entonces pensamos, y esto aplica a ingenieros junior, expertos y demás, cuando siguen pensando no en el usuario, sino en la solución, creen que los requerimientos es algo que ya está dado. Creen que es con una entrevista o con ver un artículo, ya están claros los requerimientos, entonces cree que es muy fácil. Lo que realmente hacer una aclaración, una definición clara, full, completa de requerimientos es una labor ardua, muy compleja.
Les aseguro que entre más esfuerzo ustedes le dediquen a la aclaración de requerimientos de usuario, mejor va a ser el proyecto. ¿Sí? Entre más se metan ustedes en ese rol, entre más claro sea el escenario, los usuarios, las personas, entre más claro sea el árbol de objetivos, entre más claro sea el árbol de problemas para poder llegar a esos objetivos, mucho mejor. Eso es una labor ardua. ¿Listo? Entonces se ve como encontrar un diamante en él. Si ustedes encuentran algo así, ustedes, de hecho, pueden dedicar su vida entera a partir de un buen ejercicio de requerimientos a buscarle soluciones. Muy bien, entonces el proceso, esto es de un handbook de la NASA. Digamos que hay unos interesados, hay unos administradores, hay unos ingenieros aquí y digamos que todo esto implica un trabajo en equipo. Entonces, digamos que esta caja que tenemos acá es el proceso de elaboración de, digamos, muy formal de requerimientos. Lo que se espera entonces de los interesados administradores son los requerimientos de alto nivel, son como esos deseos, y se conocen como de alto nivel es porque están en un lenguaje natural, porque se plantean muy así, muy de lo que requiere el usuario. Muy bien, también sobre la operación, es decir, el escenario y algunas expectativas incluso no funcionales. Bien, entonces tenemos una información de los interesados administradores, de los usuarios, de los clientes y demás. Y eso, ese es como el insumo que nosotros tenemos que tomar. Por eso es que esto debe ser suficientemente amplio. Y finalmente, de acá sacamos unos requerimientos técnicos y eso es lo que nosotros necesitamos para el proyecto, unos requerimientos técnicos y unos criterios técnicos. Recuerden, los requerimientos es lo que debemos cumplir y los criterios nos ayudan a la hora de tomar decisiones sobre las soluciones. Entonces, tenemos un conjunto de soluciones. ¿Cómo hacemos para seleccionar una u otra si hacen lo mismo? Digamos, cumple los requerimientos técnicos. Ahora, entonces, utilizamos los criterios para poder seleccionar. Muy bien, lo que está aquí entonces es cómo logramos llegar acá. Lo primero que ustedes tienen que hacer es analizar el problema, que es lo que ustedes están haciendo ahora. Analizar el problema, definir restricciones de diseño y producto. Las restricciones ya son unos requerimientos, digamos, unos límites impuestos por la física, por el lugar, por la política, por la economía. Digamos, esas son restricciones de diseño y de producto. Y también definimos unas expectativas funcionales en términos técnicos. Entonces, digamos, esos son cómo debe funcionar, digamos, con las funciones del sistema como tal, como el diagrama de bloques que vimos ahorita. A partir de esas expectativas funcionales, definimos unos requerimientos de desempeño para cada función. Entonces, lo que decíamos ahorita, esta función debe hacer una salida triangular con una determinada rampa de subida y una determinada rampa de bajada. Un pulso que debe durar tanto y debe durar tanto. ¿Listo? Luego, hacer unas declaraciones de deber. Esa es la definición de requerimientos técnicos. Los requerimientos técnicos deben iniciar con la palabra debe tal, porque digamos que eso es lo que realmente debe cumplir la solución. Entonces, declararlo en términos de deber ser es como una constancia de qué es lo que se tiene que lograr sí o sí. Listo, se deben validar los requerimientos técnicos con los mismos interesados y administradores. Se deben definir los criterios de desempeño técnico y se establece lo que se conoce como línea base de requerimientos técnicos. Entonces, como ven ustedes, por acá por el lado izquierdo son, digamos, limitaciones que son ineludibles, físicas de todo tipo, tecnológicas. Y aquí por la derecha es lo que acabamos de hacer, sobre todo con el diagramas de bloques. Los diagramas de bloques les ayuda a aclarar esta línea de la derecha. Junto con estos dos caminos, hacemos entonces las declaraciones de deber. Se validan esos requerimientos y queda la línea base. Y por el otro lado, a partir también de lo que ustedes construyeron utilizando diagrama de bloques, se definen los criterios de desempeño. O sea, recuerden que los criterios de desempeño pues serán utilizados para poder encontrar una solución u otra. Ok, esto es súper importante. Quedan 5 minutos para las 11, así que, no sé, si tienen algunas preguntas acá, es importante hacerlas. Ok, de resto, sí, Andrea o Juan, ¿quién? Ah, Yo, profe. ok, Juan, O no sé si Andrea fuera a hablar. no sé, dale Juan Manuel.
Pues esto no tengo muy claro si tenemos que entregarlo para el 9 de abril o tenemos que mandarte ya un avance. No, para ya avances, yo creo que nos vamos a encontrar la semana siguiente de Semana Santa para, para recibir como realimentaciones, como que cada uno de ustedes me va a contar cómo van y a partir de ahí hacemos realimentaciones. Bueno, nos van a contar porque la idea es que sean como en todo el grupo. Ahí hacemos realimentación y luego el 9 de abril sí me entregan un informe con esto ya explícito. Listo, profe, ya, gracias. Ok. Bueno, va a pasar esto rápidamente por acá. Digamos, los objetivos definen algo que se conoce como espacio de objetivos. El espacio de objetivos es básicamente lo que ven los usuarios, ¿sí? O sea, los usuarios están más ligados como a sus expectativas y sus expectativas están más ligadas a los objetivos. Mientras que los requerimientos, el conjunto de requerimientos, muchos de los cuales ni siquiera los usuarios conocen, determinan algo que se conoce como espacio de diseño. Digamos, el espacio de diseño no es completamente abierto, ¿cierto? El diseño no es un asunto full abierto. Es más, los requerimientos, las restricciones le configuran a ustedes un lugar donde ustedes pueden maniobrar sin necesidad de irse a la loca por todo lado. Es más, las restricciones de diseño les ayudan a ustedes a hacer unos buenos diseños. Por lo tanto, entre mejor estructuren ustedes, entre mejor aclaren cuáles son, digamos, esos márgenes en los cuales ustedes pueden trabajar, va a ser mejor para ustedes porque así ahora ustedes pueden eh, diseñar adecuadamente. Eso entonces se conoce como espacio de diseño y es donde nosotros como ingenieros decidimos. Con tal de que se cumplan los objetivos, ustedes tienen toda la maniobra posible en el espacio de diseño. Y ahí es donde ustedes pueden jugar mucho con experiencias de usuario, con nuevas tecnologías, ¿cierto? Con resolviendo la problemática, pero además de eso, añadiendo unos plus que ustedes como ingenieros pueden lograr. Entonces, resumiendo, digamos que los usuarios están como por el lado azul, que sería el espacio de objetivos, y hay una cantidad de cosas por debajo que los usuarios no ven, ¿cierto? De la implementación del sistema, solución o producto. Y es acá, digamos, desde múltiples perspectivas, de muchas dimensiones, eléctricas, de señales, biológicas, médicas, de salud, una cantidad de parámetros que los ingenieros tenemos que manejar junto con otras disciplinas. Ahí, digamos, es donde tenemos ese espacio de trabajo. Entonces, como ingenieros debemos reconocer todas las perspectivas posibles, incluso buscar otras perspectivas fuera de la disciplina como el diseño, el derecho, lo ambiental, la sociología, la psicología, la medicina, la salud, la biología y demás. ¿Ok? Entonces, los usuarios tienen como esa perspectiva limitada, pues por su misma formación y porque están interesados en resolver su problemática. Los ingenieros tenemos muchas dimensiones más que analizar para poder cumplirle a los usuarios. Algunos tipos de requerimientos, como ya les había dicho, los funcionales y los no funcionales. Digamos, los funcionales son los que son sí o sí para cumplir los objetivos y los no funcionales es relacionados con la experiencia de usuario, interfaz, por ejemplo, lo ambiental, lo ergonómico, la seguridad, la confiabilidad. Nada, atributos deben ser claros y consistentes, deben ser correctos, deben ser factibles de hacer, sin ambigüedades, singulares, no solamente, ojo, un requerimiento está relacionado con un solo requerimiento, no poner en una frase múltiples requerimientos. Entonces debe ser un solo actor, verbo y objeto. Debe ser verificable, es decir, que puede ser probado o medido, deben ser legales, obviamente tenéis que estar en el marco de leyes. Y hay unas jerarquías, digamos que lo que ya habíamos hablado ahora, de unos sistemas, unas funciones, unos subsistemas y unos componentes. A nivel de sistema es donde el diálogo es con los usuarios, operadores. Hay un diseño preliminar que está en términos de funciones con los cuales ustedes también pueden interactuar con los usuarios. Ya a nivel de sistema, a nivel de subsistema es donde hay unos parámetros claves de desempeño que incluso acá a nivel de subsistema ya los usuarios ya no alcanzan a comprender lo que ustedes quieren hacer. Entonces, cuando ustedes hablan con los usuarios, hablen en un nivel alto. Ya entre ingenieros y otras disciplinas ya hablan en un nivel un poco más de subsistema y obviamente a nivel de componente pues ya es un nivel, un lenguaje técnico mucho más complejo donde los usuarios no tienen ni idea. Desde de un alto nivel hasta un bajo nivel.
Y entre más bajen ustedes, se incrementa la complejidad, pero también se incrementa la certeza de éxito. ¿Listo? Entonces ustedes pueden quedarse por acá arriba a nivel digamos, de prototipo funcional, y a medida que ustedes van bajando, ya el nivel de prototipo se hace más y más complejo. Hasta dónde quieran llegar ustedes, eso lo determinamos, digamos, lo van a determinar ustedes mismos. Ustedes pueden llegar a nivel de subsistema, por ejemplo, y probar cosas a nivel de subsistema, y componente no va a pararle muchas bolas. Yo creo que hasta aquí podemos dejar algunas conclusiones. Los requerimientos se enfocan en el qué y no en el cómo. Explicitan las expectativas del usuario en un lenguaje técnico, relacionan entradas, salidas y funciones, se construyen equipo, se especifican restricciones, requerimientos y criterios de diseño, los hay funcionales y no funcionales, los objetivos determinan el espacio de usuario, los ingenieros trabajamos en el espacio de diseño, y hay una jerarquía que va desde arriba, desde el sistema, hasta el nivel más bajo, que es el de componentes y detallado. Y asimismo es digamos, la formación en ingeniería. Ustedes van a arrancar con una visión mucho más amplia de los problemas de ingeniería, y a medida que van avanzando en la carrera, ustedes van a ir avanzando a nivel de componentes.